Bueno, muchachos, entonces volvamos a los viejos tiempos. ¿Listo? Es cuando hablamos de las generalidades. Bueno, recuerden que la anatomía tiene que ver con el estudio de la estructura de los cuerpos organizados, que es una de las ramas de las ciencias morfológicas que estudia el cuerpo humano y que ya se deriva de una palabra griega que se llama anatenei. Esto es información general que de pronto no es muy relevante. Cuando hablamos de la anatomía, tenemos que hablar de las divisiones de ellas, entonces de la bioscópica, de la superficie. En este caso para nosotros es importante porque nosotros vamos a tener que ubicar puntos anatómicos, entonces tenemos que tocar el cuerpo. Para nosotros en biomecánica es importante la bioscópica, la macroscópica también, la gruesa, la anatomía grande, la sistémica, claro, porque vamos a hablar básicamente de tres sistemas, un sistema muscular, un sistema óseo y un sistema nervioso. Topográfico regional, sí, porque vamos a tener que ubicar algo que nosotros de aquí en adelante vamos a llamar segmentos corporales. De anatomía del desarrollo, la embriología, bueno, tiene que ver con cómo se forma el cuerpo. La microscópica, la radiológica, sí. En algún momento de nuestra historia posiblemente vamos a ver algún rayos X. Ahorita les muestro unas imágenes para que puedan entender algunas cosas. Recuerden que el cuerpo humano se forma, tiene una estructura que parte de una célula. Esa célula forma un tejido. Ese tejido forma un órgano. Ese órgano forma un aparato o sistema. Entonces, ¿cuáles son los principales sistemas y cuáles van a ser los que nos interesan? Entonces, el sistema esquelético, ya saben que tiene que ver con huesos, con cartílagos, con articulaciones. Su objetivo es esto, soportar, proteger y brindar estabilidad. El sistema muscular, entonces recuerde que tenemos unos músculos estriados, que puede ser esquelético o cardíaco, y tenemos el músculo liso, que tiene que ver con la generación de movimiento, mantener la postura y fundamental, generar energía, a partir de que las contracciones musculares. Un sistema nervioso fundamental para nosotros, muchachos. Entonces tiene que ver con el encéfalo, la médula espinal, los nervios, que pueden ser periféricos o nervios craneales. Tiene que ver con la regulación de las actividades corporales por medio de impulsos nerviosos. Sistema endocrino, bueno, se podrá ver afectado, no es de nuestra competencia verlo, pero sí nos puede generar afectaciones sobre estos tres. El sistema tegumentario, que tiene que ver con la piel, cabello o pelo, uñas, glándulas. Su función es proteger, regular la temperatura y eliminar desechos. Sistema urinario, tiene que ver con la homeostasis del cuerpo, entonces conformado por riñones, uréteres, vejiga, elimina desechos a través de la orina. Sistema cardiovascular, importante para nosotros por nuestra labor profesional, tiene que ver con corazón, vasos sanguíneos, distribuye oxígeno y nutrientes y recoge CO2 y desechos. El sistema linfático, recuerden que es la vía paralela al sistema cardiovascular. Sistema respiratorio, si ustedes vieron en fisiología un famoso ciclo de Krebs, tiene que ver con todo esto. Sistema digestivo, fundamental para el ingreso de nutrientes, de alimentos y absorción de nutrientes, y sistema reproductor. Y esos son los sistemas, esto es información general. Entonces venimos a algo que ya ustedes conocen y que espero lo tengan muy claro, que son los planos a partir de algo. ¿Alguno de ustedes se acuerda la diferencia entre posición y postura? ¿Alguno se acuerda? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda lo que es postura y posición? Bueno, entonces si no se acuerdan les refresco un poco la memoria. Cuando hablamos de postura, a ver qué dice por acá, postura bípeda. Cuando hablamos de postura, vamos a hablar de la alineación de segmentos corporales en un instante de tiempo. Entonces aquí voy a alinear, pero yo borro acá. Vamos a alinear, coloquémoslo con otro color.
Por ejemplo, vamos a alinear los hombros, vamos a alinear la cadera, vamos, por ejemplo, a alinear el miembro superior derecho o el miembro inferior derecho. Cuando yo hablo de postura, me refiero a la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. ¿Qué significa eso? Que la postura va a ser dinámica. Ustedes van a encontrar en diferentes textos que van a hablar de que hay una postura estática y una postura dinámica. Muchachos, en el cuerpo humano todo se mueve. Yo puedo hablar de postura estática en un lapso de tiempo muy corto. Yo no puedo hablar de una postura estática o mantenida o sostenida, como hablan algunos, por mucho tiempo, porque para que eso se dé, el cuerpo internamente tiene que estar haciendo algún tipo de contracción para generar ese movimiento. ¿Listo? Y cuando hablo de posición, la posición, si recuerdan este esquemita, está asociado a la ubicación espacial de la postura según estos ejes. Entonces, cuando yo hablo aquí del concepto de posición anatómica, esto es un concepto errado, porque aquí tendría que decir postura anatómica. Y hablo de postura y tengo tres posturas básicas. La postura bípeda, la postura sedente y la postura de cúbito. Esas son las tres posturas básicas. ¿Listo? Bueno, entonces el cuerpo humano, para efectos de su estudio, se ha dividido en tres planos o lo han dividido en tres planos. Sin embargo, no son los únicos. Hay unos planos más pequeños. ¿De qué planos estamos hablando? Del plano frontal, que está a la altura de la sutura coronal conformada por los huesos parietales y frontal. Se proyecta una línea imaginaria y me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad hacia la parte anterior y una mitad hacia la parte posterior. Tengo el plano sagital, que toma como referencia la sutura sagital. Recuerden que la sutura sagital está conformada por una articulación fibrosa que está entre los bordes mediales de los huesos parietales y me divide el cuerpo en dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Esta sería la derecha y esta sería la izquierda. Y tengo un plano transverso que está a la altura de L5-S1 que se relaciona biomecánicamente con la ubicación espacial del centro de gravedad y está sobre el ombligo y me divide el cuerpo en dos mitades, una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, estos son los tres planos que dividen el cuerpo humano. A partir de esos planos vamos a tener unos términos de dirección y esto es importante que ustedes lo entiendan para poder interpretar un gesto motor. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista del plano sagital, voy a tener el concepto de medial y lateral. Si aquí trazara la línea media, ¿listo? Lo que se acerque a la línea media, acá, lo voy a llamar medial y lo que se aleje de la línea media lo voy a llamar lateral. Y esto es en relación con el tronco, con esta estructura que tengo aquí. Recuerden que el tronco dentro del sistema esquelético hace parte del esqueleto axil. Cuando hablo de anterior y posterior, voy a hablar de frontal, de anterior o ventral, o sea, adelante, posterior y dorsal atrás. La palabra dorsal y ventral están más relacionadas al sistema nervioso. Cuando hablo del plano transverso, voy a hablar de superior o craneal, significa que se orienta hacia la cabeza. Inferior o caudal significa que va hacia abajo, hacia los pies. Cuando hablo en relación al tronco, tomando como punto de referencia las extremidades, hablo de proximal y distal. Cuando hablo de relación a las cavidades, hablo de interno y externo. Entonces, hago una... listo. Entonces también vamos a tener otros términos de dirección. Superficial y profundo,
central y periférico, parietal y visceral. ¿Se acuerdan de las pleuras? Pleura parietal y pleura visceral. O del peritoneo parietal y visceral. Aquí tenemos algo que para nosotros es muy importante, que son los términos homolateral y contralateral. En el cuerpo humano vamos a hablar de algo que se llaman las cadenas musculares. Ustedes posiblemente lo han escuchado. Algo que está, pues algunos lo han vuelto de moda. Y hablo de cadenas porque las cadenas, una cadena en una bicicleta que permite que a partir de un movimiento de rotación se genere un avance. Entonces, cuando yo pedaleo, el plato en relación con el piñón, esa cadena genera una tensión. Esa tensión es una fuerza que hace que el piñón genere un movimiento impulsando la rueda posterior y haciendo que la rueda adelante se desplace. En este caso, cuando yo hablo de movimientos homolaterales y heterolaterales, chicos, qué pena con ustedes por mis perros, pero pues esta es la hora de ellos. Cuando hablamos de movimientos homolaterales y movimientos heterolaterales, me refiero a movimientos que yo voy a realizar por un solo lado. Por ejemplo, si llevo el brazo del miembro superior derecho hacia adelante y el miembro inferior derecho hacia adelante, van a ser movimientos homolaterales. Pero si yo hago un movimiento con el brazo, con el miembro superior izquierdo y a su vez hago un movimiento con el miembro inferior derecho, esos movimientos son movimientos contralaterales. ¿Listo? Entonces aquí voy a hablar de una cadena cruzada si hago movimientos contralaterales o movimientos heterolaterales. Profe, una pregunta, ¿me podría explicar de nuevo ese pedazo? Es que el internet se fue. Contame, ¿qué te explico allí? ¿Dónde te Lo de lo perdiste? homolateral y Bueno, heterolateral. recuerda que homolateral tiene que ver con el mismo lado. Por ejemplo, voy a hacer un movimiento con el miembro superior derecho hacia adelante y un movimiento con el miembro inferior derecho. O sea, como si trabajando solamente la mitad derecha, a eso le llamo movimientos homolaterales. Si yo hago un movimiento con el miembro inferior, perdón, con el miembro superior izquierdo hacia adelante y un movimiento con el miembro inferior derecho, esos movimientos son contralaterales. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia que tenemos de movimiento contralateral y movimientos heterolaterales. ¿Te queda claro? Listo, profe, sí, ya. ¿Listo? Gracias. Bueno. Hay unos cortes que posiblemente ustedes los hayan visto si han tenido la oportunidad de ver una resonancia o una tomografía, que son cortes longitudinales, corte transverso y corte oblicuo. Pregunta, esto es un corte longitudinal. Pregunta, ¿las piernas se pueden abrir? ¿Es correcto decir abra las piernas? No, ¿Qué se dice? No, separe las piernas. Separe las separe. piernas. Pero en este caso, la pierna sí se abre. Porque mire que la pierna se parte a la mitad y se separa. Su cara medial y su cara lateral. Y puedo ver su cara interna. Entonces aquí sí está válido decir eso. Pero eso es un corte que se hace tomando como referencia unas tecnologías. Aquí tengo un corte transverso y un corte oblicuo. Muy bien, entonces vamos a esto. Aquí sería correcto decir posición en decúbito o postura en decúbito. ¿Qué sería lo correcto decir allí? ¿Postura o posición? Postura. Postura. Postura en decúbito. Entonces voy a tener decúbito supino, boca arriba, decúbito prono, boca abajo y decúbito lateral. Hay una de estas tres posturas que está muy de moda. ¿Cuál es? Si han visto noticias. ¿Cuál es la que está de moda? La prono. La postura en decúbito prono. ¿Y por qué está de moda?
Pues mi mamá trabaja en terapia respiratoria Ajá, y a las personas que tienden a tener pues aislamiento por COVID, las sí, ponen en postura prono. Eso supone que es para que pueda respirar mucho mejor o algo así, no sí, sí, tengo en realidad bien. tenés la razón, es por eso, porque cuando la persona se coloca boca abajo, se disminuye la presión sobre los pulmones, porque recuerden que los pulmones están laterales al corazón y estar en esa posición los libera y la persona puede respirar mejor. Y es la última postura que se pone en una persona para poderle salvar la vida, para ayudarla a ventilar. Entonces esta es la postura que está de moda ahorita, de cúbito prono. Muy bien, entonces vamos a una de las partes que a nosotros nos interesan, que es el esqueleto humano. Entonces, por ejemplo, miren este esqueleto. ¿Alguien me puede decir qué movimientos estoy desarrollando a nivel de miembros inferiores, en especial en la cadera? ¿Alguien me puede decir qué movimientos hace a nivel de la cadera? Míralo allí. No importa, chicos, si se equivocan o no. Estamos es para aprender y para equivocarnos. A nivel de la cadera, ¿qué movimientos está haciendo él? Profe, Dime. contra contralaterales, pues de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, sí, puede ser uno, pero miremoslo específicamente de la articulación coxofemoral, que es la que conocemos como cadera. ¿Qué movimientos hace? Para ir, Puede para, ser Una flexión, profe, rotación, o extensión. ¿cómo? Flexión, una ¿no? rotación. Bueno, entonces vamos a acercarnos un poco. Mírelo en términos, espéreme, devuelvo acá. Espéreme, devuelvo. Mírelo en términos de el plano frontal. Entonces, si yo atravieso, le coloco una línea aquí. Aquí le puse una línea. ¿Listo? Entonces acá sería anterior y aquí sería posterior. Miremos esta cadera del lado derecho. Esta cadera, ¿qué movimiento está haciendo aquí? Como lateral, profe. No, ya la cadera como tal, la articulación como tal, ¿qué movimiento me está haciendo allí? Les voy a ayudar un poquito, pelados. Entonces, voy a trazar aquí esta línea, voy a ponerla en otro color. Vamos a ver aquí. Aquí tengo esto. Y aquí voy a trazar esta línea acá. Pero se las hago mejor para que la entiendan. Voy a trazar un eje acá, otro eje acá y otro eje acá. ¿Listo? ¿Se ubican espacialmente lo que estoy haciendo allí? ¿Sí? Está rotando, profe. Bueno, entonces les ayudo. Recuerden que la cadera es una articulación desde el punto de vista de los tejidos sinovial, desde el punto de vista de la forma esferoidea y desde el punto de vista de los movimientos poliaxial. ¿Ya recuerdan eso? Profe, una retroacción de la cadera, ok. Aquí lo que estoy haciendo, la cadera vista desde este plano, o sea, yo lo estoy viendo, tengo una vista lateral, que eso luego lo vamos a entender. Yo voy a tener que la cadera del lado derecho en estos momentos me está haciendo una extensión de la cadera. Entonces, esta cadera está en extensión y la cadera del lado contrario está en flexión. Miremos la rodilla. Miremos aquí. Miremos acá. Y miremos aquí. Esta rodilla, ¿qué movimiento me está haciendo? La rodilla izquierda, la rodilla derecha, perdón. Flexión. Una flexión. ¿Y esta rodilla, qué movimiento me está haciendo? Extensión. Mírala bien. Hay diferencia También flexión. entre También este es una movimiento. flexión.
también es una flexión. Entonces aquí También ambas está haciendo rodillas flexión. están en flexión. ¿Listo? Miremos el miembro superior. Veamos aquí el codo. Corrijo acá. Teacher, una pregunta, pero entonces ahí la cadera, ¿cómo sería una rotación? ¿Solo hacia los lados? La rotación no la podríamos ver ahí, porque recuerden que estamos en un plano, estamos en una vista lateral, viendo el plano frontal, porque estoy viendo adelante y atrás. Para poder entender la rotación tendría que verlo de frente. Vale, teacher. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el húmero y aquí tengo ulna y radio. ¿Qué movimiento tengo aquí? Este ángulo que se forma, ¿qué es? ¿Qué movimiento estoy haciendo a nivel del codo? Flexión. Una flexión. ¿Y acá qué movimiento tengo? Flexión. Flexión a nivel del codo. Muy También bien. flexión. Me voy al hombro derecho. ¿Qué movimiento tengo aquí? No veo bien. Si yo proyecto esta línea y si proyecto esta línea, ¿qué movimiento tengo aquí? Una El hombro extensión. tiene, profe, Dime. ¿el hombro tiene flexión? Claro que ya es pelado. Tiene flexión, ¿no? Que es una articulación esferoidea también como la de la cadera. Entonces, ¿aquí qué movimiento hace? Flexión. Pregunta, ¿y el hombro contrario qué movimiento está haciendo? También una flexión. No, Una extensión. Una extensión. No, una extensión porque está hacia Una atrás, ex- ¿no? Sí, Es señor. lo que medio se ve. ¿Cómo, compañero? El hombro Una extensión contrario porque está hacia atrás. está haciendo una extensión. Entonces, chicos, una de las cosas que ustedes van a comenzar a desarrollar es la habilidad de poder entender el movimiento humano desde con ese tipo de... El profe no vaya a borrarle necesitas una foto ahí. No, tranquilo que eso se sube a la clase. Ya... Esto lo subimos. Entonces nosotros en biomecánica, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Esta habilidad de poder entender eso. Pero a esto le vamos a poner ángulos. Te vamos a decir, es que tiene una flexión de hombro de tantos grados. Vamos a decir, es que a nivel del hombro yo tengo una fuerza rotacional de tantos newton. ¿Se acuerdan de la física del colegio? Entonces todo esto lo vamos a analizar. Pelado, yo les dije a ustedes desde el primer día que nos vimos, si tenemos la oportunidad de ver, hace unos años yo les dije, por acá nos vamos a ver. Claro, se pueden analizar vectores resultantes, todo eso lo vamos a ver. Palancas, ¿se acuerdan de las palancas? Aquí nos vamos a deleitar analizando palancas. ¿Listo? Bueno. Entonces, seguimos por acá. Listo, entonces aquí como recuerdo, nosotros tenemos 206 huesos en el sistema óseo, tenemos dos esqueletos, un esqueleto axil y un esqueleto apendicular. Esqueleto axil, recuerden que es cabeza y tronco, y esqueleto apendicular son miembros superiores y miembros inferiores. Recuerden que cuando hablamos de miembros superiores, voy a hablar de brazo, antebrazo y mano, derecho e izquierdo, y cuando hablo de miembros inferiores, hablo de muslo, pierna, pie. ¿Listo? Y cuando hablo de esqueleto axil, hablo de cabeza, cuello y tórax. Y en el tórax, tronco, perdón. Y en el tronco voy a tener una parte posterior que se llama dorso y una parte anterior que se llama tórax y abdomen. Los huesos se clasifican según su forma. Entonces tengo huesos largos. Recuerden que en los huesos largos yo voy a tener tres partes que se llama la epífisis, la metáfisis y la diáfisis. La epífisis va a ser hueso esponjoso y la diáfisis va a ser hueso compacto. Tengo huesos cortos que son parecidos en su forma a los huesos largos, pero su longitud es más pequeña. Tengo los huesos planos que están a nivel de la cabeza. Voy a tener los huesos irregulares a nivel de las vértebras, un ejemplo de ellos. Tengo los huesos sesamoideos, que son aquellos huesos que se forman dentro de un tendón.
Y tengo los huesos bormianos o de sutura que se forman dentro de las articulaciones fibrosas que se dan en los huesos planos. Esto es como referencia. Entonces tenemos los accidentes óseos, para recordarlos un poco, lo que son las tuberosidades, las fóveas, los tubérculos, los forámenes. ¿Se acuerdan de los pares craneales? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. No sé, sí. Y aquí tenemos los procesos o apófisis. Esto es información. Esto sí nos interesa mucho porque es fundamental. La unión funcional de dos o más huesos se llaman articulaciones. Y las articulaciones se pueden clasificar en tres según el tejido: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las sinoviales son las que más presencia tienen en el cuerpo y son las que tienen bastante movimiento. Tengo las cartilaginosas, que se mueven menos que las sinoviales, y tengo las fibrosas que, pregunta, ¿se mueven o no se mueven? No se mueven. ¿No se mueven? ¿No se mueven? No. Sí, profe, sí se mueven, tienen un ligero Sí se movimiento. mueven. Sí se mueven, solo que el movimiento es ligero, es leve. Es muy leve. Sí, señor, tenemos las... Son las de las costillas y esto, ¿no? Las fibrosas sí se mueven. Tienen un pequeño movimiento, pero se mueven. Entonces ellas se pueden clasificar. Las suturas son articulaciones fibrosas tipo sutura que las encuentran en los huesos planos que están en el cráneo. Tengo las tipo sindesmosis. ¿Estos huesos cómo se llaman? Estos huesos que tenemos aquí, ¿dónde los ubico y cómo se llaman? Tibia y la fíbula. Tibia y fíbula. ¿Y dónde están? ¿En qué parte del cuerpo? Extremidades inferiores. En la pierna. Y recuerden que la pierna está delimitada superiormente por la rodilla e inferiormente por el tobillo. Nos vamos a las articulaciones fibrosas tipo apófisis. Esta la encontramos en los dientes, que tenemos los alvéolos dentales. ¿Listo, chicos? ¿Me escuchan? ¿No se escucha? ¿Ya me escuchan, chicos? Listo, No, profe. teacher, no lo escuchamos. Pero ¿Ya? anteriormente no. ¿Ya me escuchan? Sí, No, pero no en el entiendo. tema de los... Bueno, me devuelvo acá que... Estamos en Sí, me devuelvo aquí. Más gozo... Gónfosis. Ajá. Espere que me fui muy atrás. Listo, aquí. Entonces, cuando hablo de la gónfosis, estoy hablando de las articulaciones que están en los dientes, aquí. Que son las alveolodentales. ¿Listo? Ahora me voy a las cartilaginosas. Las cartilaginosas se clasifican en dos. La sincondrosis, que hay un cartílago hialino que las une, por ejemplo, esta entre el manubrio y el cuerpo del esternón, se llama la manubrio esternal, y acá entre el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides, la sifoesternal. Recuerden que como es cartílago, ese cartílago tiene una característica, que con el paso del tiempo se osifica, se vuelve rígido, y por eso los movimientos ventilatorios se pueden ver afectados. Tenemos la tipo sínfisis. Entonces tenemos un fibrocartílago, la sínfisis púbica, que la tenemos acá. Le cambio color a esto. Aquí la tenemos, la sínfisis púbica, que está aquí. Y la sínfisis intervertebral. Y esta para nosotros va a ser muy importante, porque nosotros dentro de lo que vamos a ver algo que se llama biomecánica de la columna vertebral. Y la relación mecánica de los cuerpos vertebrales
Chicos, ¿hay alguno por ahí escuchando tangos? Les agradezco. Pues está viendo la novela, está viendo La Rosa de Guadalupe. Aquí tenemos los discos intervertebrales van a ejercer una fuerza, perdón, los cuerpos vertebrales sobre este disco. Y recuerden que este disco se puede protruir, se puede salir. ¿Y cómo se le llama eso? ¿Cómo se llama esa condición, chicos? Luxación. ¿Una hernia discal? Una hernia discal o HNP, hernia de núcleo pulposo. Recuerde que hoy solamente estamos haciendo unas generalidades para ponernos de acuerdo en algunas cosas. Siguientes articulaciones, articulaciones sinoviales. ¿Listo? Entonces las articulaciones sinoviales son las que más tenemos en el cuerpo. Se clasifican en dos, simple y compuesta. La diferencia entre la primera y la segunda es que en la segunda hay un disco o menisco articular. ¿Listo? En ambas voy a tener una cápsula articular, aquí. Voy a tener líquido sinovial y voy a tener un cartílago articular. ¿Por qué tengo líquido sinovial y tengo cápsula? Porque ese líquido lo que hace es disminuir las fuerzas de fricción en la articulación para generar el movimiento que necesito. Profe, no creo que sea la diapositiva, pues. La diapositiva no creo que sea esa. ¿Qué pasó? Aparece cartilaginosa. No, están los sinoviales. No, ¿Por qué aparece aparece Ya cartilaginosa? tengo la imagen en la de Aquí no sínfisis. aparece, pero Yo tengo sínfisis. Yo tengo cartilaginosa. ¿Esto lo ven? Aquí les estoy corriendo. No, cartilaginosa, sigue. no te Sínfisis, quedaste está- pegado. Se les quedó pegado, chicos, porque yo aquí la estoy viendo corrido. Pero Seguramente cuando silenciaste a todos. no los he movido. Profe, a mí también me quedó en cartilaginosa. ¿Ven, Sí, que a estoy mí también lo tengo en cartilaginosa, profe. ¿Ven que estoy cambiando las diapositivas? No. No, profe. No, nada, profe. no. Ahí ya, Ahí ya Ahí cambió ya, la ya, cosa. ya, ahí ya, listo, Ya, listo. ya. ¿Listo? Bueno, entonces vuelvo acá, chicos. Cuando hablo de las articulaciones sinoviales, ¿me están viendo aquí? ¿Ven el mouse? Sí, señor. Sí, sí. Y bueno, entonces cuando hablamos de las articulaciones sinoviales, debemos de tener en cuenta dos cosas. Primero, que se clasifican en simples y compuestas. La diferencia entre una y otra es que en la compuesta hay un disco o menisco articular. En ambas, yo voy a tener una cápsula sinovial, que sería esta. Voy a tener líquido sinovial. Y este líquido, ¿qué me permite? Disminuir la fricción a nivel de las carillas articulares. Entonces, por eso es que está ese líquido. Como son articulaciones que se mueven bastante, la fricción entre las carillas articulares es muy alta. Y para eso está. Es como el aceite en los pistones de un motor. Para eso está el líquido sinovial. Muy bien. Recuerden que las articulaciones yo las puedo clasificar de tres formas. ¿Cuál es la primera forma para clasificar una articulación? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera? Uniaxial. No, las articulaciones se pueden clasificar en tres. Fibrosas, cartilaginosas y eso. Y sinoviales. No. Se pueden clasificar en tres. ¿Cuáles son? Según, les doy una pista. Según el tejido. Ya lo vimos. Según el tejido, según su eje. Según los ejes de movimiento. ¿Y según qué? Según su eje y según su forma. Y según la forma. No, según su eje y según su forma. Exactamente. Entonces tenemos Su tejido, forma. ejes. No, según su eje y según su forma. Ajá. Bueno, entonces, el tejido ya lo vimos. Pueden ser fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Según los ejes de movimiento, volvemos a este dibujito que creo que ustedes ya lo han visto. Entonces tengo
estos ejes. Chicos, permítame un momentico, ya retomo. Permítame un momento, por favor. Break. Enlaza el micrófono, por favor. Listo, chicos. Chicos, una pregunta. ¿A ustedes les parece adecuado que hagamos pausa? Sí, No. profe. Pues, profe, la clase es un poco corta y es mucha información. Yo creo que deberíamos aprovechar las 2 horitas que tenemos. Ah, Estamos bueno. en la casa. Ah, pero hay que ir al baño, ¿o no? 5 minutos por orinar. Bueno, entonces volvemos acá. Aquí yo tengo estos 3 ejes. Entonces recuerde que si una articulación se mueve en un eje, la voy a llamar uniaxial. Si se mueve en 2 ejes, se llama biaxial. Y si se mueve en los 3 ejes, se llama poliaxial. Y dependiendo de la forma que tengan las carillas articulares, yo voy a tener articulaciones tipo gínglimo o bisagra. Un ejemplo de ella, ¿cuál sería? El codo. El codo, muy bien. Una trocoidea o tipo pivote, un ejemplo de ella. Un ejemplo de una trocoidea. La rodilla, ¿no, profe? No. Una trocoidea es la que gira sobre su propio eje. Muñecas. No. Rodillas no, muñecas no, caderas no. Manguito rotador. No, señor. Esa es una esferoidea. ¿En serio se les olvidó? No, pero la única sería pues, La columna, no. ¿En serio? ¿El hombro no? No, el hombro no. El pie. No, La muñeca, ¿no? no, señor. Ninguna. ¿Apostamos? Los hombros. No, señor. Un ejemplo de una trocoidea es la atlantoaxial. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda la atlantoaxial? No son una vértebra cervical. Profe, a Camilo dice que la unión de la cabeza y la columna. No, porque la unión de la cabeza y la columna sería atlanto-occipital. No, es entre la primera y la segunda vértebra cervical. Y también la radioulnar proximal y distal. ¿Dónde está esa articulación? La radioulnar proximal y distal, ¿dónde está? El dedo gordo. Ah, el dedo gordo, está en el antebrazo. Con esa podemos hacer pronación y supinación. El ¿no? Pelado, ya sé por dónde cogerlos. Listo, entonces estas articulaciones se consideran uniaxiales. Por ejemplo, porque mire que una tipo bisagra, entonces aquí tengo, por ejemplo, esto sería el húmero, el brazo, bueno, para llamarlo así, y este sería el antebrazo, y cuando él se desplaza hacia arriba, aquí este ángulo se disminuye. Entonces trabaja su eje, sería este que voy a trazar aquí de color diferente. El eje sería este. Entonces, cuando sube y baja, este es su eje. La trocoidea, aquí tengo un eje y la otra parte rotaría sobre ella haciendo esto. ¿Listo? Entonces, esas son uniaxiales. Articulaciones poliaxiales, ¿qué características tienen desde el punto de vista de la forma? Que son esferoideas. Una esferoidea, ¿qué ves? Que tengo una cabeza redondeada que entra en una cavidad. Un ejemplo de ella, por ejemplo,
La articulación coxofemoral. La coxofemoral. ¿Cuál otra? La que va entre el húmero y la clavícula, Te fuiste muy... Está cerca, pero te fuiste mucho. La del hombro, la glenumeral. Esa es una esferoidea porque se mueven muchos ejes. Y me queda, las coloco entre comillas, las biaxiales. Entonces tengo un cóndilo, una condilia. Por ejemplo, la condilia sería la atlanto-occipital. Entre los cóndilos occipitales y la primera vértebra cervical. Una elipsoidea, la de la muñeca, la radiocarpiana, y la en forma de sillar que la hace el dedo pulgar. Pero recuerden algo, chicos. Venga, yo borro acá. Si yo tengo una articulación que se mueve, vamos a ponerla acá, que se mueve en este eje y se va a mover en este eje, esto me va a generar un vector resultante. Y ese vector resultante me va a indicar que en una articulación que se considere biaxial por descomposición vectorial se vuelve una poliaxial. O sea que nosotros en el cuerpo no tenemos articulaciones biaxiales sino poliaxiales. ¿Les queda claro ese concepto? ¿Me podrías volver a repetir? Si yo tengo una articulación que se mueve en un eje, o sea que se mueve en dos ejes, por descomposición vectorial voy a tener un tercer eje. Entonces, yo no tengo biaxiales, sino poliaxiales. Activen sus cámaras, les muestro un ejemplo, chicos. Entonces, por ejemplo, yo tengo la articulación de... ¿Esta articulación cómo se llama? La que tengo acá. Anatómicamente hablando, esta. ¿Esa no es la radiocarpiana? Esta es la radiocarpiana. En el argot popular, ¿cómo se conoce? Muñeca. La muñeca. La muñeca. Entonces, voy a, en el plano frontal, ¿qué movimiento es este? Trace una línea aquí imaginaria. Esto sería anterior y esto sería posterior. ¿Esto qué movimiento es aquí? Extensión. Flexión. Flexión. ¿Listo? Ahora me voy hacia atrás. Recuerde que siempre van a estar en pareja. Si tengo flexión, ¿qué voy a tener? Extensión. Entonces voy hacia atrás. Tengo extensión. ¿Listo? Ahora, voy a hacer esta rotación. Aquí, ¿qué estoy viendo? ¿Qué cara? ¿Esta cara cómo se llama? Anterior. No, señor, esta es la Posterior. posterior. Esa es la posterior. Porque la anterior es la palma. Entonces aquí tengo esto. Hago este movimiento. ¿Cómo se llama? ¿No es abducción? Mira la línea media. Mira que este dedo es medial. Este es lateral. Si me acerco hacia la línea media, ¿cómo se llama ese movimiento? Abducción. Se llama aducción. Y si me alejo de la línea media, se llama Abducción. abducción. ¿Cuántos movimientos llevo allí? 4. 4. Flexión, extensión, aducción y abducción. Por descomposición vectorial, voy a colocarle aquí, puedo hacer este movimiento. ¿Cómo se llama esto? El meneadito. No, el meneadito no. ¿Cómo se llama? Rotación. Circuncisión. No, ¿cuál rotación, hombre? Girar. Circuncisión, no. Circuncisión, no, circunducción. Eso Sí. es. Exacto. Casi. Entonces, ¿sí vieron? Político. Casi, te fuiste muy abajo, pero bueno. Ese también hace circunducción, pelado, no se preocupe. Entonces, si vas hacia adelante, mire, tengo un eje, adelante, atrás, o sea, sería antero-posterior. Si hago esto, tengo lateromedial. ¿Y qué les dije? Si yo tengo dos ejes, me surge un tercero por descomposición vectorial, circunducción. Por eso en el cuerpo no tenemos articulaciones biaxiales. Tenemos uniaxiales y poliaxiales.
¿Listo? ¿Les queda claro eso o les tienen alguna duda? Claro. Listo, chicos. Bueno, entonces cierro aquí. Sigo acá. Entonces aquí tenemos ejemplos de las articulaciones. Entonces aquí tengo una que es tipo pivote. Esta primera vértebra es el atlas. Este es el axis y aquí hace una rotación. El atlas rota sobre el diente del axis, que sería el eje. Esta es una tipo pivote. Una tipo bisagra. Aquí tengo el húmero. Aquí tengo la ulna. Articulación húmero-ulnar. Aquí tengo la radiocarpiana, que la acabamos de ver ahorita. El carpo, y esta es la primera fila de los huesos del carpo, es el escafoides. Una articulación en forma de elipse. Y aquí tengo una articulación esferoidea. Tengo la cabeza del húmero que se relaciona con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, aquí tengo ya los ejemplos. ¿Cuál de estas cuáles son uniaxiales? Esta o esta. ¿Cuáles son uniaxiales? Pivotal. La tipo pivote, muy bien, y la tipo bisagra. Estas son uniaxiales. Y estas dos, la esferoidea y la elipsoidea, serían Poliaxiales. Poliaxiales, muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. La silla de montar. La silla de montar la encuentro en el primer dedo de la mano. Recuerden que el pulgar se mueve diferente a los 4 dedos restantes. Aquí tengo nuevamente una articulación en forma de bisagra. Aquí tengo una articulación esferoidea y aquí también tengo una tipo bisagra a nivel del tobillo. Bueno, entonces llegamos a los músculos. ¿Para qué nos sirven los músculos? Para protección. Sostén. Sí, para protección. Son vectores de fuerza, ¿no? Para generar energía. Cuando ellos se contraen, generan vectores de fuerza dependiendo de las fibras, de la orientación de las fibras. Eso lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas importantes es que las fibras musculares, eso sería una miofibrilla. La miofibrilla tiene unas bandas transversas que al contraerse generan, o al acercarse, a eso se le llama una contracción y generan energía. Por eso, los músculos se pueden contraer de manera voluntaria. Entonces yo voy a tener, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando veamos biomecánica muscular, que los músculos van a ser estriados. Y son estriados porque tienen estas bandas que permiten contraerse. Y al contraerse generan movimiento. ¿Cuáles son las dos proteínas que están involucradas en la contracción muscular? Actina y miosina. Actina y miosina. Pregunta. ¿El dolor muscular generado después de hacer ejercicio es consecuencia de? El ácido láctico. Ácido láctico. ¿En serio? El rompimiento de las miofibrillas. ¿Quién dijo el rompimiento de las miofibrillas? Por obvio. ¿Dónde La famosa estás? agujeta. Mostra pues, da la cara. No te veo. Listo, pelado. Muy bien. El ácido láctico no se acumula en el cuerpo, viejo. El dolor que genera el después de hacer ejercicio se llaman agujetas musculares. Son unas roturas de las miofibrillas. El ácido láctico el cuerpo lo reabsorbe. Ojo con eso, muchachos. Felipe. Ojo con eso, muchachos. Usted me va a ir con eso y lo mando a primer semestre. ¿Listo? El ácido láctico, recuerden que es un sustrato intermedio en el ciclo de Krebs, famoso ciclo de Krebs, ¿cierto? El cuerpo lo reabsorbe y solamente se habla que un 1% se elimina por orina, el resto del cuerpo lo reabsorbe. Y el dolor generado después de hacer ejercicio está asociado a unos microtraumas a nivel de las miofibrillas. Como son muchas fibras musculares que se rompen cuando hacen ejercicio, por eso el nivel de dolor. Ojo con eso, muchachos. Estamos para aprender y para equivocarnos.
Entonces, aquí tengo el músculo total. Saco aquí un pedazo del músculo, hice una biopsia. Aquí tengo un fascículo muscular. Voy a tener una fibra muscular. Entonces, recuerden que el músculo va a estar cubierto por algo que se llama epimicio. Recuerden que epi es sobre, perimicio, que es alrededor de, y el endomicio, que es la última capita que tiene. Esto es como un cable de conexión a internet, un cable de fibra óptica. ¿Cómo se llama la unidad funcional del músculo? Sarcómero, creo. ¿Sarcómero? No, ¿cómo se llama? En el sistema nervioso es neurona. En el hueso, osteocito. En el músculo, ¿se acuerdan? Se refiere a la conexión neuromuscular, ¿cierto? No, miocito. Es el miocito. ¿Se acuerdan que yo les decía que nunca fueran a escribir esto? Que una cosa es miocito con C, otra cosa es miocito. Profe, ¿es el miocito o el sarcómero? No, el miocito. La unidad funcional a nivel de la fibra del músculo es el miocito. Sí. Ah, vale. A nivel de del sistema nervioso es la neurona. A nivel del hueso es el osteocito. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces los músculos van a tener un origen y una inserción. ¿A qué definimos como origen y a qué definimos como inserción? Chicos, ¿qué es origen y El qué es origen inserción? es donde inicia y la inserción es donde va pegada, por decirlo así, de mala palabra. Propiedad mecánica del origen y la inserción. ¿Cuál es la propiedad mecánica? Resulta que el origen es donde nace el músculo, ¿estamos de acuerdo? Sí, lo que pasa es, para que tengan en cuenta algo, cuando el músculo se origina, él se origina en una estructura que tiene menor movilidad que la inserción y lo hace a través de un tendón. Y recuerden que un tendón es una especie de resorte que lo que hace es transferir la fuerza generada por la contracción muscular al hueso. Entonces el tendón tiene una propiedad mecánica que se puede extender hasta el 150% de su longitud total. O sea que si un tendón mide 10 centímetros, ¿hasta cuándo podría crecer él? Si se puede aumentar el 150%. 25%. Podría 25. crecer hasta 25 centímetros. ¿Listo? 25 centímetros. Y los ligamentos, recuerden que también son un tejido que estabiliza las articulaciones. Muy bien. Entonces vamos acá. ¿Se acuerdan de las contracciones musculares? Solamente por recordárselas porque luego las vamos a ver de manera más detallada. Tenemos tres tipos. La isométrica. Pregunta, ¿hay cambio en la distancia entre el origen y la inserción? No. Muy bien. La isotónica concéntrica. ¿La inserción se acerca al origen? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, sí. Y en la isotónica excéntrica, ¿la inserción se aleja del origen? Se aleja del origen, sí. Muy bien. ¿Y la isocinética cuál es? Donde hay contracción y no hay movimiento. No, esa es la La misma isométrica. velocidad que la concéntrica, ¿no? Sí, señor. Donde las velocidades son iguales. La velocidad de contracción isotónica concéntrica es igual a la velocidad de contracción de la isotónica excéntrica. Muy bien, pelados. Palancas. Fundamental, muchachos. Eso sí lo tienen que saber ustedes al derecho y al revés. Para poder que los músculos actúen, tiene que haber un elemento mecánico que se llama las palancas. Y si recuerdan las palancas,
aquí les voy a colocar, son de 3 géneros. Entonces, digámoslo nivel. Y aquí tenemos componentes. Los componentes de una palanca son el apoyo, la potencia y la resistencia. Los niveles son primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Perdón. Primero, segundo, tercer nivel. Para saber, esperen un momentico, chicos. Para saber quiénes están aquí, entonces voy a colocar primer componente, segundo componente, tercer componente. Si recuerdan, la que define el nivel de la palanca es el componente que está en la mitad. Entonces, en la de primer nivel, lo que está en la mitad es el apoyo. En la de segundo nivel, lo que está en la mitad es la resistencia. Y la de tercer nivel, lo que está en la mitad es la potencia. De ahí para allá puede colocarle lo que quiera antes y después. ¿Listo? Entonces, aquí volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Este es el origen muscular, este es la inserción. Es cuando la inserción se acerca al origen, estoy hablando de una contracción isotónica concéntrica, y cuando la inserción se aleja del origen, estoy hablando de una contracción isotónica excéntrica. Entonces voy a colocar un ejemplo aquí. Vamos a ver si me sale aquí el monacho. Aquí tengo esta persona. Estos son los pies. Aquí están los brazos. Aquí se está apoyando en el suelo. Y aquí estaría la cabeza. Y este es el piso, ¿no? Entonces, esta persona va a hacer lagartijas. Cuando hace lagartijas, aquí a nivel del codo, cuando él se flexiona y se acerca, ¿qué tipo de contracción estoy haciendo aquí? El origen, una concéntrica, porque esto se disminuye. Pero la pregunta es, ¿tengo la inserción muscular? Voy a ponerle aquí otro color. Tengo la inserción muscular aquí. Y acá tengo el origen muscular. Cuando hago este movimiento, ¿qué va a dónde? El origen va a la inserción. ¿El origen va a la inserción? ¿Mm? ¿Seguro? No, la inserción va al origen. La inserción va al origen, porque aquí el ángulo del codo se va a ir aumentando en la medida que la persona vaya bajando. ¿Listo? Y para poder que esto se dé, tiene que haber que la inserción se acerque al origen. Lo que pasa es que a nivel del hombro se hace otro movimiento. Entonces allí es donde tenemos que entrar a entender de que los análisis que vamos a hacer van a ser análisis segmentales, o sea, entre un grupo de segmentos y no de manera global. Muy bien. Entonces aquí tenemos ejemplo de las palancas. Mira, palanca de tercer género, perdón, primer género, el apoyo. En algunos textos usted va a encontrar que la F significa fulcrum, pero para nosotros sería la A, la articulación, la E es la energía y la R es la resistencia, es el peso. Aquí tengo la de segundo nivel, donde la resistencia está en medio de los dos. La resistencia en algunos textos aparece como W, que sería weight, peso. La E sería energy, que para nosotros sería potencia. Y aquí tengo la de tercer nivel, donde la potencia está en medio de las dos, que es el ejemplo típico que tenemos. Muy bien. ¿Se acuerdan de lo que es agonista y antagonista? ¿Y sinergista? Sí, señor. ¿Sí? Sí, Bueno, señor. entonces, para poder que se den los movimientos a nivel articular,
los músculos tienen que cumplir una función. Entonces yo voy a tener un agonista o motor primario, un sinergista y un antagonista. El agonista es aquel que se contrae para generar el movimiento, por ejemplo, y siempre va a ser una contracción isotónica concéntrica. El sinergista va a ser lo mismo. Va a generar una contracción isotónica concéntrica y el antagonista va a ser una contracción isotónica excéntrica. Entonces miremos a nivel del codo. Entonces aquí tenemos el brazo, aquí tenemos el antebrazo. Y vamos a poner un músculo pequeño que va aquí. Y vamos a poner un músculo grande que va a ir acá. ¿Cómo se llama el agonista en la flexión del codo? Bíceps. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? El tríceps. No, ¿alguien da más? Braquial. ¿Cómo se llama este profesor? El agonista en la flexión del codo. Braquial, ¿no? El músculo braquial, muy bien. Él es el agonista. ¿Y cuál sería su sinergista en la flexión del codo? Este que señalo aquí sería el agonista. ¿Y el sinergista sería cuál? Sí, sería el bíceps, ¿no? El bíceps braquial. Muy bien. Su antagonista, voy a ponerlo acá de un color diferente, se encuentra atrás y sería el tríceps braquial. O sea que el tríceps aquí tiene su origen, aquí tiene la inserción. Entonces, cuando estos dos se acercan hacia acá, este hace una excéntrica. Entonces la inserción que hace se aleja del origen, porque estos están haciendo una concéntrica. Cuando la dinámica cambia, entonces el que estaba haciendo el antagonista pasa a ser el agonista. Y ese es el juego que se tiene todo el tiempo a nivel de las articulaciones. Un juego entre agonista, sinergista y antagonista. Todo el tiempo vamos a tener eso allí. Listo, entonces llegamos a los movimientos. Recuerden que los movimientos se dan a nivel de ¿qué estructura? ¿A nivel de qué estructura se da el movimiento, chicos? O niñas, no he escuchado a ninguna de las niñas hablar por ahí. ¿Qué pasó? ¿Fueron? Paola. En la postura, profe. ¿Cómo? En la articulación, decía Camilo ahí. A nivel de la articulación se dan los movimientos. Entonces, siempre se van a dar a nivel de los movimientos. Entonces aquí tengo movimientos de flexión. Recuerden que los movimientos yo los voy a referenciar según los planos. Entonces los movimientos de flexión y extensión yo los voy a analizar en el plano frontal. Recuerde que ellos siempre van a ir en pares. Flexión y extensión. En el plano sagital, yo voy a entender los movimientos de ABD y ADD. Perdón. Y en el plano transverso, ¿qué movimientos voy a entender? ¿Cuáles me quedan? Rotación medial y lateral. ¿Listo? Entonces aquí tengo estos movimientos. Recuerden que a nivel del tobillo yo voy a tener unos movimientos que se llaman dorsiflexión y plantiflexión, que nosotros habíamos dicho que estaban mal planteados. A nivel de la articulación radiocarpiana voy a tener movimientos de pronación y supinación.
Puedo tener movimientos de circunducción, que solamente los hago si la articulación me lo permite, o si es una articulación que tiene más de un eje de movimiento. Movimientos de abducción y aducción, los tenemos a nivel de las articulaciones, por ejemplo aquí, la articulación del hombro y la articulación de la cadera. ¿Listo? Bueno, pregunta hasta allí, chicos. Bueno, entonces les voy a dejar una primera tarea. Usted va a buscar una imagen de un movimiento, del que usted quiera, de cualquier gesto deportivo, y va a escoger 2 o 3 articulaciones, y en la imagen que usted escoja me va a decir qué movimientos se están haciendo. ¿Listo? Es un ejercicio de análisis que vamos a comenzar a hacer. ¿Puede volver a repetir otra vez? Espérate, bueno, búscate una imagen de un movimiento X. El movimiento que usted quiera, un gesto deportivo, lo que quiera, un movimiento determinado. Y vas a escoger 3 articulaciones. Y a esas articulaciones me vas a hacer una descripción de qué movimientos está realizando esa articulación. Cuando hablas de movimiento es lo que acabamos de ver, ¿no? Supinación, pronación y todo eso. Sí, claro, tenés que decir, entonces vas a escoger, por ejemplo, un movimiento y vas a decir la articulación del hombro. Si escoges esa articulación, tenés que decirme si es según el tejido, cómo se clasifica, según el eje y según la forma. Y qué movimientos estás viendo en la imagen que vas a analizar. Porque el trabajo final que vamos a hacer es que usted va a hacer un análisis completo de un gesto deportivo X. Y una de las primeras partes es hacer esta descripción general del movimiento. Profe, Veo. una pregunta es sobre el eje, forma, ¿y cuál es la otra? Tejido, el eje, la forma y qué movimiento hace la articulación. Tejido, eje y forma, Perea. Tejido, eje, forma y movimiento.